buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Hoy estaremos estudiando la lección número 18, el periodo de los jueces. ¿Y qué les parece si empezamos con una oración para empezar? Padre bendito, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste llegar aquí, Señor. Sabemos que hay varios de nuestra congregación enfermos, Padre, y oramos por ellos, por su pronta recuperación, para que los podamos tener aquí con nosotros, Señor. Sabemos que tú cuidas de nosotros y te pedimos, Señor, que esa recuperación sea pronta. Hoy te pedimos que quites a cualquier humano que está aquí, Señor, y seas tú el que nos hables, el que tú expongas tu palabra, Señor, y que me uses como un instrumento. Que todo pueda ser claro, Señor, que todo pueda ser conciso y que primeramente tu nombre sea glorificado esta noche, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si saluda al que está a su lado? Mientras comenzamos aquí. Muy bien, pues como dije, muy buenas noches. Espero que todos ya estemos familiarizados con esta gráfica que estamos viendo, ¿verdad? Es el triángulo invertido que siempre ha hablado el pastor. Ahora empezamos en la época de los jueces, ¿no? Si también repartieron unas hojas, ahí si gusta acompañarnos y seguirlas llenándolas también. Van a haber 1 o 2 errores que yo ya hasta sé de antemano. Les pido perdón, ortografía y todo eso, pero les pido que me disculpen por eso y lo rellenen a lo mejor posible que se pueda. Gracias. Pues muy bien, un corto resumen que me gustaría empezar. No es exactamente todo lo que hemos repasado, sino un resumen para subrayar lo que estaremos hablando el día de hoy y cómo el tema de hoy es una Biblia, es una historia y todo se recuenta y todo es para contar la historia de nuestro Señor y Salvador, ¿no? Empezando, dice que en el principio Dios creó. En Génesis 1 y 2 vemos cómo Él crea todo y algo muy importante que tenemos que resaltar es que dice, y todo era bueno. Si no resaltamos esto, podemos caer en el periodo de hoy y decir, Dios hizo todo, pero nada de esto parece bueno. Así es que quiero que tengan esto en mente. Creó todo y dijo que era bueno, todo conforme a su plan. También hemos visto cómo muy cortamente, no se sabe el periodo exactamente cuánto fue, pero muy cortamente en Génesis 3:15 vemos que el hombre peca, un poquito antes de eso, pero Dios promete al Redentor, ¿no? Pero dice que tú lo herirás y Él te destruirá la cabeza. Obviamente, una vez ya apuntando a la cruz que Él vendría, moriría y vencería la muerte por nosotros. Pero vemos que en el mundo rápidamente también se multiplica la maldad. Dios destruye a la humanidad a través del diluvio, no ese fue el periodo que vimos, pero tiene misericordia, como dice la palabra de Dios, que Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Nosotros no sabemos por qué, pero la tuvo en Noé, y de Noé, y eso incluyó a sus 3 hijos que fue Sem, Cam y Jafet. Y vemos que después de eso, pasa un periodo grande también, pero vemos que Dios decide apartar a un pueblo para Él y llama a Abraham, ¿no? Que salga de su tierra y de su parentela y le promete descendencia numerosa, ser bendición para todas las naciones y la tierra de Canaán por heredad. Aquí vemos la genealogía de Abraham, que fue el que Dios llamó. Vemos cómo que había salvado Dios a Noé y de Noé sus 3 hijos Sem, y de Sem a Abraham fueron Sem, Arfaxad, Sala, Aber, Peleg, Reu, Nacor, Taré y Abraham, que es 9 generaciones, es desde el diluvio hasta cuando Dios decide llamar a Abraham. Y vemos que de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron las 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Dios les había prometido, les extiende su promesa de darles a Canaán por heredad, pero vemos que en un tiempo ellos van a Egipto por la falta de alimentos que había, y ahí estaba su hermano, ¿no? Que habían mandado que lo habían vendido antes de eso. Pero Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto.
Al liberarlos, ellos nomás les iba a tomar 40 días llegar a la tierra prometida y empezar a obtener la promesa que Dios les había dado. Pero al llegar ahí, ellos fueron incrédulos. Todo esto ya hemos hablado de ellos. Ellos no le creyeron a Dios y por eso Dios los hace vagar en el desierto por 40 años. Dios cumple su promesa, ¿no? Dios es como dice su palabra, es fiel y nunca nos dejará ni nos desamparará. Y Él, a través de todo ese tiempo que los tuvo allá, no deja que entrara Moisés, pero sí dejó que entrara Josué a la tierra prometida. Y Israel se convierte en una gran nación. Y Israel se compromete a servir a Dios. Y quisiera leer eso porque fue una época hermosa, que todo el pueblo estaba sirviendo, que Dios había cumplido su promesa. Yo creo que hubiéramos deseado nosotros haber estado en esa época y que ahí se quedara, ¿no? Y quisiera leerles en Josué 24, dice: ahora pues temed a Jehová, era Josué hablando, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servéis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No, él se plantaba, él estaba firme en lo que creía. Dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto no era incomún, que ellos, como la misma Biblia lo dice, los dioses de sus padres eran los que se iban a ir en pos. O sea que esto ya era algo que habían hecho, ¿no? Pero dijo Josué: él y su casa servirían a Jehová, y todo el pueblo igual. Como digo, esa fue una época de oro, si la podemos decir. Todos estaban sirviendo a Dios, todos estaban contentos. Y si nos olvidamos de eso y entramos al periodo de hoy, puede que tengamos una experiencia y decir: realmente Dios, ¿qué estaba pensando Dios? ¿Por qué hizo esto? Porque el periodo en que entraremos no será el mejor, pero veremos a Cristo resaltado, que ese es lo que queremos ver. Unos cuantos detalles históricos y informáticos de información de este periodo es de que es compuesto de 3 libros: Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Los primeros capítulos es lo que compone este periodo. El libro de Ruth hacía parte del libro de Jueces, pero en el año 450 después de Cristo se dividió a su propio libro. Estos libros fueron escritos entre el 1045 y el año 1000. Se concluye que probablemente el autor fue el profeta Samuel, pues su vida concuerda con el año que se escribieron estos libros. El profeta Samuel también fue el último juez de Israel. Este periodo, el periodo de los jueces que se compone de estos libros, duró entre 300 a 350 años, dependiendo en qué historiador y dependiendo cómo hacen sus calculaciones. Pues vi varios sitios y unos decían 300, otros 350, así es que, pero no cambia nada de la historia, ¿no? En total, el número de jueces fueron 15, empezó con el juez Otoniel y termina con el juez Samuel. El propósito del libro es un relato histórico del periodo transicional entre el desierto y la monarquía y cómo Israel fracasó. En el desierto tuvieron a Moisés, luego a Josué, el gobierno era centralizado y luego llegan a este periodo donde Dios les da la tierra. Ellos no hay un gobierno central, sino que Dios los deja a que se gobiernen cada territorio, cada tribu por sí mismas. Y ahí veremos al final cómo todos querían como ser al último como las demás naciones que tenían un rey y volver a tener eso centralizado, y veremos el fracaso en este periodo. El tema principal es que Israel conquistó mucha de la tierra que Dios le había entregado y era una gran nación, como he dicho, pero no conquistó toda la tierra. Dejó a muchos de los que Dios le había dicho que sacara de la tierra.
¿Y qué pasó con esto? Esto trajo la consecuencia principal, que fue que se prostituyeron a otros dioses. Como habíamos dicho, estos dioses no eran algo desconocido para ellos, era algo que sus padres ya habían adorado, que ya habían servido, que ya se habían postrado a ellos, y después de dejar a Dios fuera de su diario vivir, rápidamente volvieron a postrarse a estos dioses. Y este periodo, todos lo resumen por un ciclo de fracaso. ¿Qué pasaba? Es que Israel se alejaba de Dios, sufría las consecuencias, clamaba a Dios, Dios escuchaba, un Dios misericordioso que tenemos, ¿verdad? Y Dios levantaba un juez. Ese juez liberaba al pueblo y así sucesivamente. Y no, lo que todos cuentan es que no lo deberíamos de ver nomás un ciclo de 2 dimensiones, sino que hasta tridimensional, porque cada vez que iba el ciclo, las personas iban haciendo más y más perversas. El juez, no tan solo el pueblo, sino que el juez iba siendo más y más perverso también. Este slide, esta presentación, que está aquí, la quité de la lección que se dio anterior, porque realmente las verdades centrales son exactamente, son muy, muy similares, que Dios siempre utiliza medios humanos para llevar a cabo su plan soberano. Estamos escuchando, Dios va a usar jueces que son realmente perversos, pero Él los tiene que usar porque realmente no tiene a nadie más que usar, ¿no? Todos somos pecadores y eso es todo lo que tiene Dios para llevar a cabo su plan. También la otra verdad central es que nuestra respuesta a los mandamientos y ordenanzas de Dios producen consecuencias. Como sabemos, fidelidad y obediencia va a traer bendición para nosotros y los que nos rodean. Desobediencia traerá disciplina y castigo para nosotros y los que nos rodean. Así es que lo veremos vez y vez por cada juez que resaltaremos hoy, que realmente Dios es fiel a su palabra. Y la última cosa que quisiéramos que entendiéramos antes de entrar es quién es un juez. Creo que a la mente cuando escuchamos se nos viene a la corte, una figura imparcial, una persona que va a juzgar o sentenciar, pero realmente para entender este periodo tenemos que entenderlo bajo que un juez significa un líder militar, o un jefe tribal. Como dije, no había un gobierno central, así es que cada uno estaba disparcido el poder entre ellos. Que libera, lo importante es que libera al pueblo de la opresión. Eso es lo que tenemos que entender para realmente entender cuál es. Y ahí también tengo una ilustración, que no es un juez, alguien que se sienta en la corte, sino alguien más que tengan en mente, alguien más, alguien que iba a batalla y peleaba con ellos. Muy bien, con todo eso dicho, ahora sí entramos en el capítulo 1. En el capítulo 1 realmente empieza el resumen. Después de la muerte de Josué, Israel consultó a Jehová en cómo seguir peleando. Estaban ellos, ¿no? Apenas había pasado esa época, ellos querían seguir adelante y Dios les muestra el orden y les dice cómo seguir conquistando. Pero los israelitas desobedecieron y dejaron morar dentro de su tierra a sus enemigos. Y aquí realmente en los versículos que incluí ahí, no los vamos a leer ahorita, pero les pido que si gustan vayan y leanlo realmente cómo lo dice y lo describe, que esta tribu y dejaron a unos de ellos, y esta tribu y dejaron a otros de ellos, y esta tribu y dejaron a más de ellos. Así es que realmente ahí vemos la desobediencia y a veces a nosotros mismos, ¿no? Que queremos ser más misericordiosos con Dios. Dios ya había dado el dictamen, Dios ya había dado qué es lo que se tenía que hacer y ellos no siguieron lo que Dios les había pedido. Este punto trae mucha controversia porque siempre decimos y se habla del Dios de amor, del Dios que realmente para ellos es: yo puedo hacer lo que yo quiera y Él me perdonará.
Pero realmente no es así. Y si somos realmente honestos con nosotros mismos, yo creo que también nos deberíamos de preguntar, ¿por qué, Dios? ¿Por qué querías tú que mataran a todos estos pueblos? Ahí había niños, ahí había mamás, ahí había de todo. Pero realmente había pasado muchos años y estas personas venían pecando, venían blasfemando, venían sacrificando a sus hijos. Y como dije hace un ratito, Dios no tiene a nadie más que a personas perversas para usar para juzgar a otros. Así es que veremos que Dios usa a los israelitas para juzgar a los paganos, si le puedo decir así, y luego usa a los paganos para juzgar a los israelitas, porque realmente no tiene a nadie más que usar, y así es como Él decidió hacerlo. Muy bien, el capítulo 2 vemos cómo Dios promete que iba a pasar. No es realmente que sucedió o que no saben por qué pasó, sino que Dios dice, como dijimos en la verdad central, cuando obedecemos, Dios nos bendecirá, pero si no obedecemos, Él también nos tiene que castigar porque Él es justo. Dios no vio con agrado la desobediencia de Israel y dijo en Jueces 2:3, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Hace capítulos antes Dios ya se los había dado, pero les dijo, no los sacaré, ya los que quedaron, ahí se quedarán, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. ¿Qué pasó? Terminó siendo que regresaron directamente a esos dioses otra vez, y eso fue algo que Dios permitió, no fue algo que Él hizo o causó, porque no somos robots, pero Él lo permitió que sucediera. Y vemos muy rápidamente después que al decir Dios esto, ellos habían visto a Dios liberarlos, sacarlos, sus milagros. Cuando dijo esto Dios, Israel se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Eso ya se había dicho y Dios iba a continuar con su plan de esa manera. Los israelitas fueron fieles a Dios hasta la generación de Josué, y como nos dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó pues de ellos otra generación. Que pronto nos olvidemos de Dios, ¿no? Por eso es que recordemos, siempre hay que tenerlo, y por eso la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, porque eso recordará, eso nos tendrá en mente, porque así como ellos, no somos muy diferentes realmente si nos ponemos a verlo. Dice que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y aquí es donde empieza casi lo triste de Israel. Israel empieza el ciclo, Israel se aleja de Dios y fue en pos de los dioses de sus enemigos, tal como había dicho Dios, tal como lo dijo. Me gustaría leer en Romanos 1:21 hasta el 27. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. No, casi estamos leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El caso siempre termina siendo el mismo, y Dios los tiene que entregar. Dios los deja a que lleven a cabo lo que su corazón desea, porque realmente es algo interno de lo que llevan. Y quiero resaltar esto, y lo veremos mucho, casi en cada juez, es que dice que
hacer lo malo en los ojos de Jehová. Vamos a ver esa frase. Se repite muchas veces, lo cual podemos interpretar todas las veces es que es prostituirse a otros dioses, para que entendamos cuál es el contexto de cada vez. A veces lo explica y a veces no lo explica. El juez cada vez era peor, como había dicho. En el capítulo 3 realmente es donde nos adentramos a empezar a ver. Ya Dios nos explicó, porque me encantó. Realmente yo me gocé mucho en este estudio, porque el capítulo 2 realmente te dice qué va a hacer. Dios no tiene ni que incluir lo demás. Realmente es bien claro en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 se adentra a los detalles, a empezar con todos los jueces y cómo realmente fue la vida de ellos y qué hicieron. En el capítulo 3, en el versículo 7, vemos al primer juez, Otoniel. Empieza como dije: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos del rey de Mesopotamia por 8 años. Es ese tiempo, y veremos otros tiempos que fueron más largos, pero este no fue tanto. Y ellos todavía tenían eso en memoria. Clamaron a Dios y él levantó a Otoniel, quien era el hermano de Caleb, y Dios les da paz por 40 años. Y como habíamos escuchado, esta paz venía durante el periodo que vivía el juez, hasta que Otoniel murió. Este relato es muy corto, pero podemos ver los 6 patrones. Pecan, se convierten en esclavos, claman a Dios, Dios los libera de la opresión. El Espíritu Santo viene sobre el juez, ¿no? Realmente necesitamos, a veces lo veremos, a veces no, pero viene sobre el juez. Necesitamos la intervención de Dios mismo, ¿no? De la forma del Espíritu Santo. Y hay paz durante la vida del juez. ¿A qué nos recuerda esto? Obviamente, nosotros somos pecadores, estamos atados a nuestro pecado, pero si clamamos a Cristo, quien posee la plenitud del Espíritu y el cual no muere, tendremos paz para con Dios para siempre. Y veremos y resaltaremos, y siempre nos apuntan estos jueces a Cristo, porque Cristo es el mejor juez. Un comentario, creo que para aclarar, hermano, no es que el juez, la persona era peor cada vez, el juicio era peor cada vez, ¿no? Eso es lo que tú quieres decir. El juez, la persona en sí no era que iba empeorando, era los pecados del pueblo. Es combinación de los dos. El pueblo se iba empeorando, pero el juez, como Otoniel, no entendemos. Empezando con Otoniel, no escuchamos nada realmente malo, pero llegando a Sansón, vemos cómo el juez en sí también estaba completamente, él se dejaba llevar por sus propios deseos. Sí, en el caso de Sansón vemos, pero hay jueces. Hay jueces buenos, sí. Que no fueron peores que los. O sea, lo que vemos es una progresión más y más a prostituirse más y más a otros dioses según van progresando. Correctamente, sí, también. Pero los jueces como tal, y hay sus excepciones como no era que iban en peor, el pueblo iba en peor. Al pueblo iba empeorando. Peor y peor y peor. ¿Okay? El segundo juez que vemos es Ahod. Esto lo encontramos en Jueces 3, del 12 al 30. Otra vez, lo mismo. Vemos que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Ahod? Ahod estaban bajo la opresión y era el tiempo de ir a pagar el tributo. Se fueron a ver y él agarró y asesinó, ¿no? al rey que estaba sobre ellos. Y después de haberlo asesinado, reúne a todas las tropas y derrotan a 10,000 hombres de los moabitas. Hubo paz por 80 años, una vez más, hasta que muere el juez. Y como vemos aquí, estos 3 primeros jueces, que fue Otoniel, Ahod y Samgar, realmente la Biblia no cuenta nada más de cuál fue su vida, si eran, aparentemente para estos 3, todo fue muy bueno lo de su vida, como decía, no es que iba en progresión mala, sino que sí hubo jueces que fueron más malos que los primeros. Y estos 3 no realmente escuchamos mucho de ellos, de su vida personal, más de cómo liberaron.
Samgar mató a 600 con una aguija de bueyes. Era una arma muy inconvencional, no era tradicional para la guerra, pero ahí vemos cómo Dios puede utilizar lo que Él le parezca, y con su fuerza y su poder de Dios realmente, como dicen, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entramos al quinto juez. Dios permite que sean oprimidos por Midian por 7 años. ¿Qué hacía Midian y otras de los pueblos cercanos de opresores de ellos? Es que cada temporada de cosecha, ellos iban y destruían completamente la cosecha y se llevaban obviamente también los frutos y dejaban Israel. O sea que no había comida para ellos. ¿Qué hace Israel? Israel clama a Dios y él manda a un profeta, ¿no? Y que les dijera: yo les dije a ustedes de parte de Dios, como siempre dicen los profetas de Dios, dijo Dios, que yo les dije que no hicieran esto y lo hicieron, recordándoles por qué estaban en esa situación. Y después de que mandó eso, Dios levanta a Gedeón como el juez de esta época. El ángel de Jehová se le presenta a Gedeón cuando se escondía de los midianitas y le dijo que él libraría a su pueblo. Aquí hay, como regresamos, unos que ven a Gedeón como una persona inteligente, que porque sabía que iban a venir los midianitas se escondía. Otros lo interpretan como Gedeón un cobarde porque en vez de estar no tener miedo, tenía miedo y se escondía. Realmente eso no cambia cuál era, nomás que es un dato curioso que hay personas que lo tienen como un juez cobarde. Por otras cosas que hace se ve que sí dudaba mucho, pero realmente eso está a su interpretación de ustedes para ver cuando lo lean, que espero que lo lean, a ver más o menos qué agarran de esos dos personajes, de las maneras que lo interpretan. Gedeón, como dije, dudó, pero a través de los milagros se lo confirmó Dios que realmente lo había llamado. Era una persona que le dijo: Dios, voy a dejar un trapo. Si el trapo está mojado en la mañana, entonces quiere decir que estás conmigo. Y ya sale y está mojado, y sale otra vez: no, Dios, perdóname, una vez más. Si el trapo está seco mañana y todo alrededor está mojado, entonces sabré que tú estás conmigo. A veces así hacemos, ¿no? Es de risa y es de broma, pero realmente así vemos a Dios. Fue interesante de cuántas preguntas le hizo a Dios para confirmarle. Pero definitivamente Dios estaba con Gedeón, ¿no? Dios quería mostrar su poder. Iba a pelear contra 135,000 midianitas, y Gedeón, si me acuerdo bien, eran como 32,000 el ejército que juntó. Era un número no comparable, pero un número más grande. Pero Dios quería resaltar que él iba a ser el único que los iba a salvar, y le dijo: no, son muchos. Dispersaron, bajaron a 10,000, y todavía Dios dijo: no, son muchos. Bajó el número a 300. Realmente ahí se confirmó que el que los liberó y los salvó fue Dios, ¿no? Pero al final de la vida de Gedeón, desafortunadamente, él levanta una estatua, y las generaciones que vienen detrás de él realmente se postran, y como que él comienza esa inclinación otra vez a esa perversión que realmente la traían en el corazón. Muy bien, y algo que vamos a estar haciendo a través de esta clase también es resaltando cómo esto es una sombra de Cristo, ¿no? Dijimos que estos jueces vinieron y apuntaban, nos dejaban ver señales y sombras de Cristo. Vemos que Juan el Bautista preparó el camino para Cristo, como vimos. Un profeta vino diciéndoles, está en rojo porque en sus notas puse el versículo incorrecto, pero si lo gustan marcar, es Mateo 3, 1 y 2. Que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el cumplimiento de muchas profecías. Como decimos, el Antiguo Testamento está lleno de todo lo que apuntaba y predecía que Él vendría, así como Gedeón pedía señales, ¿no? La salvación es solo a través de Cristo, como vimos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí en Gedeón vimos también que los rescató Gedeón con la mano de Dios, pero Dios quería que fuera solo Él el que se le diera la gloria, ¿no? Al igual como es con la salvación. Y por último, los milagros de Jesús confirmaban quién Él decía que era. El noveno juez, llegamos a Jefte. Este lo encontramos en Jueces del 10 al 12. Una vez más, siempre lo mismo. Espero que ahorita ya vamos más o menos entendiendo y viendo que el ciclo es relatado en la Biblia. Por eso es que los que estudian la Biblia lo han interpretado de esta manera. Y vemos que los amonitas esta vez fueron los que oprimieron a Israel por 18 años. En este juez vamos a ver algo que no se deja ver en todos los demás. Es algo que pareciera que Dios como que sí y como que no, pero Dios ya tiene todo planeado. No es que Dios titubea, no es que nosotros le hacemos cambiar la mente a Dios, pero así es como lo relata aquí. Claman los israelitas a Jehová y les contesta. Pero su contestación de él fue diferente esta vez. Dijo: por tanto, yo no os libraré más, ¿no? Vemos que Dios también, Dios se aira, Dios se enoja, Dios todo esto no le agrada, pues sabemos que Dios es un Dios justo y Él no puede morar con el pecado. Pero ellos responden, ¿no? Ellos empujan, ellos saben que tienen un Dios misericordioso. Dice: haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos liberes este día, ¿no? Y Dios realmente lo rescata. Dios ve que su arrepentimiento y usa a Jefte para rescatarlos en esta ocasión. Unos detalles de Jefte. ¿Quién era Jefte? Jefte fue un hijo de una ramera. Tuvo que huir de su familia porque lo despreciaban. Él había sido un hijo ilegítimo, así es que no lo querían. Y él cuando huyó a Tob, y las personas más vil y menospreciadas, las gentes que nadie quería de ese pueblo, fueron los que lo aceptaron y lo acogieron. Los amonitas oprimieron a Gad y estos fueron a buscar a Jefte. Qué irónico. Primero lo corren, pero al necesitarlo van corriendo detrás de él y lo buscan. Gracias. Lo buscan y lo traen y le dicen: si tú nos ayudas a pelear contra ellos, serás nuestro líder. Qué bonito suena, ¿no? Con las cosas que a veces nos tratan de atraer. Pero Jefte lo tenía bien en claro. Él le dijeron su líder, pero sabemos que puede haber más de un líder, sabemos que pueden haber varios, pero él dijo: no. Si yo regreso quiero ser el único líder. Quiero que ustedes me reconozcan a mí, no más a mí, como su líder. Jefte hace una promesa a Dios, y aquí es donde vemos la humanidad y la inclinación a esos dioses que pues, realmente hacían parte de todo este tiempo. Y él le dice que si Dios lo ayudaba a vencer, que la primera persona que saliera de su casa, él se la iba a sacrificar. Esto era muy común para los dioses. Así es que él pensaba que él hacía algo bien. Jefte trató a Dios como uno de los dioses paganos. En este tiempo ya desconocía el carácter de Dios, pues le ofreció sacrificio humano. Es algo que, como vemos en otra parte de la escritura, ¿no? Dios quiere obediencia y no sacrificio. Pero obviamente no es que Dios aprobaba nada de esto, pero Dios permitió que todo esto pasara, pues obviamente su historia de él se tenía que escribir de esta manera.
entró en guerra también con otra de las tribus. O sea, era un tiempo oscuro, ¿no? Guerra por aquí, guerra por allá, y hasta entre ellos mismos había conflicto. Estuvo de juez por 6 años, pero vemos también fue un fracaso y fue temporal. No entendía y comprendía quién realmente era Dios. ¿Cómo esto nos apunta a Cristo? La paternidad de Cristo fue cuestionada por los fariseos. Vemos en Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y en el 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, ¿no? Obviamente sabemos que Cristo vino a través de una virgen que no había conocido marido. Todo esto está relatado. Pero ellos, no entendiendo y no conociendo, usaban estos ataques contra él. Cristo fue despreciado por los de Israel, así como vimos a Jefte, que su mismo pueblo no lo quiso, así también Cristo a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿no? Cristo vino a salvar a lo más vil y menospreciado. Dice que los que están buenos y sanos no necesitan, los que necesitan son los que están enfermos, ¿no? Refiriéndose al pecado. Y Cristo quiere ser nuestro único Señor y Salvador. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Y esto estoy agregando algo de lo que les he explicado a los niños ahí en su clase, que cómo entendemos que Dios puede ser un Dios celoso, ¿no? Y aquí estoy viendo que también aplica. Dios puede ser un Dios celoso y querer ser Él el único, pues la gloria y la honra le pertenecen a Él, ¿no? Y así es que por eso es que Él lo quiere y por eso es que Él puede ser y debe de ser el único. Y para terminar el libro de Jueces, que se quebra en los capítulos hasta el capítulo 16, relata las historias de jueces específicos. El que termina en ese punto es Sansón. Yo creo que muchos de nosotros conocemos que él fue fuerte. Yo creo que hasta como Hércules y todas esas cosas, ¿no? Se nacen de eso, porque realmente fue un personaje en la Biblia que Dios lo usó y lo usó a través de su fuerza. Lo usó. A él no menciona de todo un ejército, no menciona de más personas. Él fue él y él solo que mataba a muchos. Una vez más, el pueblo de Israel hace lo malo ante de los ojos de Dios. Los israelitas, como vimos, también progresó al menos en más tiempo. El primero fue 8 años y esta vez fueron oprimidos por 40 años y esta vez por los filisteos. El ángel de Jehová se presenta a la esposa de Manoa diciéndole que tendrá un hijo. Ella era estéril. Y algo más curioso también es que para este juez en específico, si lo vemos, dice: y él comenzaría a liberar a Israel. Obviamente no usa ese lenguaje ni ese verbaje en los otros jueces, sino que nomás a él. Pero su mamá y el niño también le dijo el ángel que tendría que abstenerse de ciertas bebidas y comidas. Y el niño sería nazareno. Esto no es en nacionalidad, este es un voto que se hacía y el niño tenía que ser apartado, que su pelo no se le rapara y no comer nada inmundo. Muy curioso aquí. Me voy a salir un poquito del tema, pero hacerlo más algo realmente que vemos. Muchos decimos, o hay muchos allá que dicen, no del aspecto de que Dios me habló, sino que tienen un encuentro personal, que hay unos pastores hasta que casi parece que Dios les pedía más consejos a ellos de la manera de que lo relatan, pero la mayoría de veces que vemos que el ángel de Jehová, que ha predicado el pastor y han sido otras lecciones, que son muchas cristofanías, que Dios
no encarnado se les presentaba a ellos, no antes de la encarnación. Pero la mayoría y casi todos que tienen al verlo, al realmente ver, les da miedo y caen postrados, ¿no? Es una de las cosas más que suceden cuando se les presenta. Y lo incluyo aquí porque pues la escritura es clara y si nos vamos a ella vemos que sí, en realidad les da miedo, reverencia, lo honran, le dan el respeto que se merece y no realmente salen y blasfeman su nombre ni hacen todo tipo de ridiculeces que vemos en estos días, ¿no? El Espíritu comenzó a manifestarse en el niño, que fue creciendo y Sansón ya a la edad de mayor vio a una filistea que le gustó y le dijo a sus padres que si podían ir con él a pedirla. Y sus padres no estaban de acuerdo porque pues, los filisteos eran los que oprimían a los de Israel. En camino a pedir a su esposa, la que sería su esposa, Sansón le sale un león al camino y Sansón lo hace pedazos como que si fuera nada, ¿no? Por eso es que decía que empezó el Espíritu Santo a manifestarse a través de él, ayudándolo y dejándolo destruir este león. Realmente es el animal más feroz de la selva, así es que realmente su fuerza ha de haber sido grande, ¿no? Y lo curioso de esto es que había hecho un voto, ¿no? Él no debería de comer ninguna cosa inmunda. Pero días después, ese mismo león que él destrozó, un panal y ya había miel dentro de él lo ve, le gusta, lo agarra y se lo come y hasta hace que sus padres coman, ¿no? Realmente su corazón no estaba donde debería de haber estado, manteniendo y quedándose firme a lo que tenía que hacer. Y en su boda, Sansón propone un enigma, que era un enigma, lo puse ahí, es la palabra que yo encontré como riddle. Es si me contestas esto que te voy a decir, entonces te daré el premio. Su mujer en ese entonces, él se los contó y les dio unos cuantos días para que se lo contestaran. Y realmente no iban a poder contestárselo, pero su esposa iba y le lloró, le pidió que por qué quieres dejar en mal a mi familia, hasta que realmente pues no vemos la debilidad de Sansón y le cuenta y ellos pues él tiene que pagar. Y para pagar tuvo que ir a matar a 30 hombres, ¿no? Porque ya tenía una deuda. Otra vez vemos el poder de Dios ahí en él, que no era ni para algo bueno, era para pagar una apuesta de él mismo. Pero Dios estuvo con él y le permitió y le dio esas fuerzas. ¿Y qué hace Sansón? Se enoja mucho porque, pues, por su culpa de su esposa, así es que él se va y la deja. Y el suegro de Sansón le da a su mujer, a su amigo, me parece, y pues él se enoja mucho cuando regresa y por venganza destruye todos los viñedos, ¿no? Otra vez vemos que tanto poder no, aquí no vemos un ejército, aquí todo lo relata como Sansón haciéndolo todo. Y los mismos de la tribu, de otra tribu, tenían miedo a los filisteos y le dijeron, ¿por qué haces estas cosas? No andes haciendo esto. Y él le dijo, ok, dejo que ustedes me aten o que me atrapen, pero no me maten ustedes. Y ellos le dijeron que estaba bien y lo atraparon, y cuando lo atraparon, él logró desatarse y mató a 1,000 hombres esa vez. O sea, que iba en progresión y su fuerza y su la fuerza que tenía era increíble lo que Dios lo dejó tener. Pero como veíamos, una de las cosas de él es que era promiscuo, él le gustaba ir mucho con las prostitutas, y su debilidad lo llevó a ser capturado. Cuando lo capturaron, le sacaron los ojos. Realmente vemos qué tanto daño le hizo él a los filisteos, así es que los filisteos también le tenían mucho coraje y lo trataron muy, muy mal. Pero Dios permite, por último, con Sansón, que a través de su muerte, él destruya a los filisteos. Él estaba atado a unos pilares y donde se juntó muchas personas que lo tenían como entretenimiento. Él logra quebrar esos pilares y se caen y matan a más personas de las que había él matado en su vida. Y así es como él fue el juez de Israel en esa época.
Una vez más, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Cómo es esto una sombra de Cristo? La madre de Jesús era virgen, como sabemos. Un ángel se le aparece y le comunicó que tendría un hijo y el hijo será el Salvador. Una vez más, está en rojo el versículo ahí porque me había equivocado, pero Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya las demás secciones de aquí las voy a ir más resumiendo, más en resumen, porque realmente pues lo importante de esto es ver que la progresión y el ciclo a través de todo el periodo. Los capítulos 17 a 21 se dicen ser un apéndice, no realmente menciona a un juez específico, sino que son como dos historias más, historias que son agregadas a este libro. Un recuento, el primer recuento es del mismo pueblo de Israel que tenía un ídolo y que es robado, y la segunda es un abuso que sucede, el cual empieza la primera guerra civil entre Israel. Las cosas iban de mal en peor, nada se componía, como dijimos, y como ahí sí toca este punto específico. El juez había dicho yo, pero aquí vemos las personas estaban entenebrecidas y endurecían su corazón cada vez más y más hacia Dios. Y el libro termina, este libro específico, no el periodo, el libro termina: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esta es una ironía porque realmente todos sabemos, gracias a Dios que tenemos la revelación completa, que Israel sí tenía rey. Israel, su rey era Dios, ¿no? Es al que deberían de haber estado contentos de tener, pero ellos no, ellos estaban endurecidos, que querían ser como las demás de las otras naciones. Así es que es triste cómo termina el libro, pero realmente vemos que así esa progresión los llevó, y que estos jueces fueron temporales. Estos jueces no trajo salvación o restauración o liberación eterna, pero como dije desde el principio, tenemos a nuestro juez, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que Él sí trae una eterna y completa salvación, ¿no? Y el libro de Ruth, que dije que también es incluido en este periodo, no hay un solo juez. Aquí vemos una historia más específica. Era el periodo donde había una hambruna, no había comida. Su marido y su familia tuvieron que huir de su tierra a morar con los moabitas. Los moabitas eran los que los estaban oprimiendo en ese tiempo. Y en el que se enfoca es en la esposa que fue Noemí y sus dos nueras, ¿no? Pero resalta más a Ruth. Noemí se le muere su esposo y sus dos hijos. Como dije, tuvieron que salir de su tierra. Había una hambruna, ya estaban siendo oprimidos. A la mujer se le muere su marido. Dijo: no importa, tengo a mis dos hijos. Resulta que también sus dos hijos se le mueren. Eso era opresión tras opresión tras opresión. No veía nada de alivio a Noemí. Por eso es que dijo que quería que su nombre se le cambiara a bitter en inglés, ¿no? A amarga. Porque pues realmente vemos que si todo esto pasara, y en esa época el marido era el que sostenía, el marido era el que hacía todo, y dijo: pues si no, mis hijos, pero también sus hijos, y sus hijos no tan solo se murieron, sino que se casaron con moabitas, ¿no? Es algo que no era algo que hubiese querido cualquier otro padre. El destino no era muy prometedor, pues eran viudas, y ahora se quedó no tan solo la suegra, sino que también la nuera se convirtió en viudas, ¿no? Y sin descendencia. Una de las nueras decide irse con Ruth y le dijo que mi Dios será, que ella quería que el Dios de Noemí fuera su Dios de ella también. Vemos cómo eso era algo prevalente, que eso no era lo que pasaba. Los moabitas tenían a sus dioses.
Pero Ruth, estando tan decepcionada, estando tan triste, ella le dijo, no, regrésate. Escuchaba una predicación de este libro, ¿no? Y recontaba de que sabiendo Noemí que Dios la había llamado de regreso a su tierra, sabiendo que su Dios era el Dios verdadero, le estaba diciendo, no, conmigo no tendrás nada bueno, tendrás algo mejor con tus dioses, tendrás algo mejor con tus gente, que es, ahí podemos ver qué tan nublada tenía su mirada a Noemí, pues estaba pasando un tiempo difícil, ¿no? Pero como Dios sabía y Dios iba con su mano sustentora, aquí todo a través de este libro, vemos que al regresar, Ruth encuentra favor con Boaz, porque era la costumbre que las personas que tenían tierra tenían que dejarle las orillas de los files a las personas viudas o huérfanos, porque lo que tenían que hacer, ellos tenían que ir y trabajar esa tierra, juntar ese fruto para poder tener cómo sustentarse. Eso era lo que pasaba. Y así es como le dijo Noemí a Ruth, ve y trabaja. Pero Boaz era el dueño, la persona encargada, o el dueño, y le tuvo favor. Ella terminó casándose con él y Boaz se convierte en el redentor de Ruth. Aquí vemos cómo realmente la mención, aparte de esa de que tu Dios será mi Dios, no se menciona, pero sabemos que Él, siendo soberano, permitió que Boaz salvara a estas mujeres, ¿no? Vemos a Dios obrando a todo tiempo aquí. Dios está igual pendiente a nosotros individualmente como lo estuvo con Israel. Lo podemos ver en esta historia. No que esta historia se enfoque individual, porque todo esto es una representación de Israel y cómo en los tiempos más oscuros Dios iba a ser su libertador de ellos. Y vemos que la fe y la obediencia trajo bendición a la vida de estas mujeres, ¿no? Como habíamos en los temas centrales. Ellos tuvieron fe, fueron obedientes y realmente Dios los bendijo. Como vemos, un poco de lo que no añadí aquí, pero es que de esta mujer, el nieto de Noemí fue, me estoy confundiendo, entonces el nieto de Noemí es el que viene en el linaje de Dios, de Jesús, del rey David. Así es que Dios ocupó todo esto, toda esta situación, no las iba a dejar, porque ahí vendría la semilla que Él prometió, ¿no? Que fue Jesús. El próximo, el primera de Samuel, es los primeros capítulos, recuenta empezando con el juez que fue Elí. Elí y sus hijos eran realmente un desastre en la iglesia, él no les decía nada, Dios también no estaba a gusto con esto, no estaba contento, y en su vida de Elí levantó a Samuel. Lo llamó 3 veces. Yo creo que muchas de estas cosas realmente ya hemos escuchado y leído muchas de estos relatos, y Samuel fue el último juez y concordó Samuel fue el que bendijo al primer rey, ¿no? Como escuchamos en el de los jueces. En este tiempo no había rey y cada quien hacía como ellos pensaban que estaba mejor, que era puras cosas no agradables a Dios. Y con lo que quisiera concluir es una observación final, ¿no? Que así como Israel en ese tiempo, ¿y por qué fue el ciclo de los jueces? Es porque Israel nomás esperaba y buscaba la liberación externa, ¿no? Realmente vimos que ese deseo y la inclinación a los otros dioses estaba en su corazón, y así por lo mismo dejo aquí como observación final. No busquemos nosotros mismos, ¿no?, ser liberados externamente. Porque qué tal si somos liberados externamente, eso quiere decir que nos dejamos a nosotros mismos de regresar a lo que éramos antes, ¿no? Sino que busquemos serlo internamente.
Una vez que Dios salva, todo lo de adentro empieza a cambiar y ese es el cambio que deberemos de buscar. Eso es lo que vemos en lo que faltó en el periodo de los jueces, que fuera una renovación realmente interna, una salvación completa, pues estos jueces caían cortos todas las veces, pero tenemos a nuestro Rey, tenemos a nuestro Salvador, tenemos al que dio a su Hijo que muriera por nosotros y a través de Él podemos ser realmente salvos, podemos experimentar esa libertad internamente que creo que es la que deberíamos de buscar nosotros, ¿no? Y realmente el periodo es oscuro, pero todo así era como Dios lo tenía planeado, todo así era como Dios permitió que pasara, para que realmente a través de todo ese periodo su promesa de traer, con la que empecé en Génesis 3:15, que dijo que Él prometió que vendría el que derrotaría a la muerte, se cumplió, aunque a través de todo este periodo continuaba la promesa que Él vendría, ¿no? Así es que eso es todo lo que Dios puso en mi corazón. Espero que hayan encontrado algo de cosas buenas aquí, como yo, así sí me gocé estudiando este periodo. Voy a orar primeramente antes de terminar y así concluimos. Padre bendito, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque sé que tú, Señor, le revelarás esta semilla que se plantó, Señor. Pondrás en mis hermanos ir y estudiarlo más, Dios, querer y tener esas ganas de ver lo que se habló el día de hoy, Señor, ver qué es lo que dice tu palabra, Señor, así como los bereanos, que todo lo que decía Pablo lo escuchaban y iban y lo escudriñaban con la escritura. Así pedimos, y ese es mi deseo para todos mis hermanos que están aquí el día de hoy, Señor, que vayan, que comparan, que lean, Señor, y que tú les hablarás, Padre, que esto lo ocupemos, que vemos cómo tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que perdona, Señor, pero sí juzgarás y sí llegará el día que dirás ya no más, Señor. Así es que podamos mantenernos en tu camino, que podamos ser fieles y que esa obra que tú empezaste la termines, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.